esta ocasión voy a explicarte el tema de generalidades sobre huesos y cartílagos. Empezaremos por decir que el esqueleto está constituido por un conjunto de huesos unidos entre sí por medio de articulaciones y que van a conformar nuestro esqueleto humano como el que estás viendo en el dibujo. Los huesos pues van a ser piezas duras y muy resistentes. Se dice que hay 206 huesos y unas 250 articulaciones en total. Nuestro esqueleto va a estar formado precisamente por la articulación de esos 206 huesos y para que pueda tener el movimiento que nosotros conocemos como locomoción, pues estos huesos se tienen que articular. En el video de tipos de articulaciones, allí se explican claramente y qué son los elementos que intervienen. El hueso se dice que es un tejido vivo, tiene arterias, tiene células adentro, células que producen material duro, eso se llaman osteocitos. Hay otro tipo de célula que va a producir lo que es la colágena para que el hueso duro no se quiebre con cualquier golpe. Entonces, la colágena le va a dar resistencia a ese hueso para que no se quiebre y la célula que lo hace se llama osteoblasto. Y como el hueso es un tejido vivo y sus celulitas, pues en un momento dado van a morir, van a ser reemplazadas por tejido nuevo, nuevas células, nuevo tejido óseo, y entonces va a existir un tercer tipo de célula llamada osteoclasto, que se va a encargar de retirar todo el tejido de hueso que no está bien, que ya está viejo, que está desgastado, para que los osteocitos y los osteoblastos vuelvan a generar tejido vivo sano. Es un tejido conectivo duro y muy especializado, tiene sus funciones. El hueso forma la mayoría de nuestro esqueleto, y se dice la mayoría porque estamos hablando que vamos a tener también cartílagos que van a estar protegiendo a los huesos. Y es el tejido principal que va a sostener nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función de los huesos? Bueno, los huesos van a tener diversas funciones, principalmente dar protección a estructuras vitales. Como por ejemplo, los huesos del cráneo van a formar una bóveda craneana que va a proteger a uno de los órganos más especializados y delicados de nuestro cuerpo, que es el cerebro y todo lo que está allá adentro. Cerebelo, tálamo, diencéfalo, nervios craneales, tallo cerebral, etc. Como segunda función, van a dar apoyo al cuerpo. Vamos a poder estar articulados para poder tener movimiento y poder desplazarnos. Entonces, gracias a las estructuras llamadas huesos y a las uniones llamadas articulaciones, es que vamos a poder tener el sistema de locomoción a nuestro servicio. La locomoción es el movimiento. Vamos a poder desplazarnos. Y también los huesos son una fuente constante de células nuevas porque en el centro de los huesos, principalmente de los más grandes y de los más largos, va a haber un tejido esponjoso que va a alojar a la médula ósea. Médula significa centro. La médula ósea, tú la conoces. Te voy a dar un ejemplo. Cuando comes pollo y se quiebra uno de los huesos, todos notamos que en el centro hay un puntito color café. Esa es la médula ósea del huesito del pollo. En el ser humano
también tenemos ubicada la médula ósea. Médula ósea en el centro del hueso. En esa médula ósea existen unas maravillosas células madre pluripotenciales. También le podemos decir tutipotenciales. Tuti y pluri son términos. Tuti es en latín, que significa todo, o sea, todo el universo. Y pluri significa lo mismo, uno es en latín y el otro es en griego. Entonces es una célula madre que puede hacer muchas cosas. Es una célula madre que puede hacer en un momento dado duplicarse y hacer otra célula madre igual a ella. También puede hacer células diferentes a ella. Y si yo saco esa célula madre del hueso y me la llevo al corazón, va a tener adaptación al entorno y va a empezar a generar las células cardíacas. Pero como está colocada dentro de la médula ósea, entonces lo que va a formar va a ser sangre. La médula ósea, así como lo oyes, que está dentro de los huesos, las células madre son las formadoras de los elementos de la sangre. ¿Qué contiene la sangre? Glóbulos rojos, que ya les vamos a llamar eritrocitos, glóbulos blancos, que ya les vamos a llamar leucocitos, y plaquetas. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno a todas nuestras células. Los glóbulos blancos son el sistema de defensa natural de nuestro cuerpo. Y las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. Lo maravilloso es que se producen adentro de los huesos. Qué interesante, ¿verdad? Bien. El cartílago va a formar una parte importante de nuestro sistema óseo, de nuestro esqueleto. Este es un tejido semirrígido y elástico. Aquí estamos viendo en la imagen los huesos, precisamente es la articulación de la rodilla, en donde estamos viendo un fémur, acá a este lado, es el hueso grande del muslo, y estamos viendo acá abajo la tibia, que es el hueso de tu pierna. Y lo que está en color rosita encima del fémur, ese es el cartílago. La tibia, en esta parte de aquí, yo le voy a pintar un cartílago también. También la tibia debe de tener su respectivo cartílago, pero esta imagen es de enseñanza, nada más pone uno, para que tú veas cómo se mira un hueso con cartílago y cómo se mira sin cartílago, pero lo queremos ver con cartílago los dos. Aquí ya está. Entonces, en una articulación que es la unión de uno o más huesos, para hacer un movimiento, debe de haber cartílago en medio de los dos huesos, porque si frota, talla o hay contacto hueso con hueso sin la presencia de un cartílago, pues no te estoy diciendo que el hueso está vivo. Imagínate, va a doler terriblemente. Entonces, el cartílago va a funcionar como una protección para la superficie del hueso. No tiene irrigación capilar por sí mismo, y entonces si se ponen en contacto dos cartílagos, tú no vas a tener dolor. Pero si el cartílago se llega a lastimar, como es muy común en la articulación de la rodilla, cuando la usas mucho o la maltratas mucho, se desgasta esta capita delgada de cartílago y entonces ahora sí, agárrate que te va a dar dolor. Te empieza el dolor de la rodilla. En esta imagen tal vez la rodilla se te haga rara. Hace falta el hueso de la rótula, que ese es el huesito de la rodilla. Aquí en la imagen no está puesto.
Entonces imagínate una bolita aquí, grande, vamos a pintarla, en medio de estos dos. Aquí va el huesito de la rodilla. Y esa es la bolita que se te mueve en tu rodilla. Bien. Entonces ya sabemos la función del cartílago. El esqueleto humano es muy grande y entonces, como te dije en la primera clase, para poder describir las partes de nuestro cuerpo, en este caso el esqueleto, pues debemos hacer divisiones para poder entender y sistematizar más el conocimiento. Entonces, te voy a hablar de las divisiones del sistema esquelético. Entonces, el esqueleto, como ya lo dijimos, consta de 206 huesos. Los huesos se van a agrupar en dos divisiones principales. Aquí empezaron las divisiones. 80 de los 206 huesos van a formar parte del esqueleto. Ay, Dios, me borró todo. Del esqueleto van a suceder cosas como estas, ¿eh? Forma parte del esqueleto axial. Y el resto, que son 126, van a formar parte del esqueleto que se llama apendicular. Entonces aquí vamos a tener dos esqueletos, el esqueleto axial con 80 huesos y el esqueleto apendicular con 126. Si tú sumas esas cantidades, nos van a dar los 206 huesos. Entonces, vámonos a la imagen y vamos a tratar de adivinar qué te quise yo enseñar con esta imagen. Observa que el esqueleto, uno está en cara anterior y el otro está enseñándonos su cara posterior. Entonces, observa que hay dos tonos de color, azul y café, ambos colores claritos. El color azul, aquí te dejé el código, el azul le corresponde al esqueleto axial. Identifícalo. Fíjate, es un esqueleto más pequeño, tiene la cabeza, tiene la columna vertebral, tiene las costillas y un huesito aquí en medio que se llama esternón. Esos son los huesos del esqueleto axial. Y allí hay 80 huesos. Qué increíble, ¿no? El que queda en cafecito, ese es el esqueleto apendicular. Observe el esqueleto apendicular en la imagen, todo lo que es café clarito, en la vista anterior y en la vista posterior. ¿Qué es el esqueleto apendicular? Pues son las extremidades superiores unidas al tronco, o sea, unidas al esqueleto axial, y los miembros inferiores unidos al tronco por medio de un hueso que se llama hueso ilíaco, que lo estoy pintando de amarillo. ¿Ok? Se necesitan estos huesos para poder unir ambos miembros inferiores al tronco. Y aquí en los brazos, te los estoy pintando de amarillito, necesitamos este hueso que se mira por atrás. Tú lo conoces como paleta, como omóplato, pero nosotros ya le vamos a nombrar como escápula, el hueso escapular. Entonces, ese hueso escapular va a ser el intermediario entre el brazo, o sea, miembro superior, pegado al tronco. Y este hueso, que voy a borrar ahorita, este huesito es el, bueno, ya se me cambió, aquí está, el hueso de coxal o ilíaco. Ese es el que nos une a el miembro inferior hacia el tronco. Aquí te lo puse en una imagen más grande para que puedas identificar los huesos. Y aquí están la mayoría. Bien, entonces, aquí yo ya te puse especificando qué huesos le corresponden a cada esqueleto. Entonces, vamos a tener el esqueleto axial,
El esqueleto axial son los huesos situados en la línea media o eje, y entonces son huesos del cráneo, los huesecitos del oído que están adentro del cráneo, el hueso hioides que está en el cuello, las costillas, el esternón y todos los huesos de la columna vertebral que se conocen como vértebras. La función es que soportan el peso del cuerpo. Quienes, columna vertebral, tórax y cráneo, son el soporte central. También al esqueleto axial se le conoce con el nombre de tronco. Es el tronco de nuestro cuerpo. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos, como por ejemplo, la columna vertebral me va a proteger a la médula espinal. El tórax me va a proteger a los pulmones, al corazón, al mediastino. Y el cráneo, pues, ¿qué crees, no? Al cerebro y todas las estructuras importantes de nuestro sistema nervioso central. Ahora, nos vamos al esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media y se les llaman apéndices. En terminología terminología médica, un apéndice es algo que se agrega, es algo que se pega a algo. Entonces, en este caso, miembros superiores y miembros inferiores se pegan, o sea, se anexan como apéndices hacia la línea media en el tronco. Son los huesos de las extremidades superiores e inferiores y los huesos de las cinturas que los conectan con el esqueleto axial. Se llaman cinturas. Fíjate, tu brazo con el hueso del brazo que se llama húmero, pues no puedes llegar y colocar el húmero en una costilla, para nada. Necesitas tener una estructura que se llama cintura escapular para poder unir el tórax con la extremidad superior. Esa se llama cintura escapular y principalmente está formada por el hueso llamado escápula, que lo conocemos como omóplato. Y la cintura pélvica, esa está abajo en tu pelvis, es el hueso de tu cadera. Ese hueso de la cadera se llama hueso ilíaco o también conocido como hueso coxal. El hueso coxal es el intermediario que va a facilitar que tu miembro inferior se una a la columna, al sacro de la columna vertebral. Espero que estés comprendiendo. Bien. Vamos a revisar los 80 huesos que existen en el esqueleto axial, que es la parte azulita que estás viendo en la imagen. Entonces, en la cabeza ósea vamos a tener que el cráneo tiene 8 huesos y la cara 14. Cuando empecemos a estudiar los huesos de la cabeza o del cráneo, vamos a ver que tiene su división. ¿Ok? Cráneo y cara. Hay un huesito que se llama hioides, que aquí en la imagen lo estoy marcando de amarillo, se ve muy chiquito, sigue la flecha y está en el cuello. Exactamente donde cuando tú doblas o agachas tu cabeza, que la pegas al pecho, en ese pliegue ahí está colocado el hueso hioides. Adentro del hueso temporal, que es el hueso que está en tus sienes, aquí a ambos lados, donde están tus orejas, adentro ese hueso tiene una estructura llamada roca del temporal o piedra del temporal. Ahí adentro viven los 3 huesecillos del oído interno que se llaman martillo, yunque y estribo. Y hay martillo, yunque y estribo del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces son 3 y 3 y nos da un total de 6 huesecillos del oído. La columna vertebral tiene 26 vértebras.
Y el tórax, que es el pecho, o sea, la caja torácica, tiene un esternón. Voy a pintar el esternón de color rojo para que sepas qué hueso es el esternón. Este es el esternón. Entonces, ahorita voy a quitar el color. El esternón es un hueso que tenemos exactamente en medio de nuestro pecho y sirve de punto de apoyo para que las costillas se articulen por enfrente. Y como la costilla, cada costilla tiene forma como curviada, como si fuera un arco, en la parte de atrás, en la parte posterior, se junta, se articula con los huesos de las vértebras torácicas. Y entonces van a formar una especie de jaula en donde van a estar adentro los pulmones, tu corazón, el timo, el mediastino, protegidos por esta jaula de huesos. En total son 80 huesos. Y estos son del esqueleto axial. Vamos a borrar para dejarla limpia. Ahora el esqueleto apendicular. En la imagen es lo que está en color clarito. O sea, no sé qué color es, morado, moradito, azul. Ese color que se ve más blanco. Entonces, vamos a empezar a ver los huesos. Aquí aparecieron las dos cinturas que te dije. La cintura escapular son la clavícula y el hueso de la escápula. ¿Cuáles son? Voy a marcarlos de rojo. Aquí está, acá se ve atrás, en la parte posterior, se mira a través de las costillas un hueso. Esa es la escápula. Y voy a pintar de azul la clavícula. La clavícula va así. Entonces trata de observar el lado contrario que no marqué para que identifiques la clavícula, es ese huesecito largo, delgadito, atravesado, y la escápula está por atrás. ¿Ok? Entre esos dos huesos van a formar la cintura escapular. ¿Para qué? Para que se pueda pegar nuestro miembro superior, mejor conocido como nuestro brazo. ¿Ok? Abajo vamos a tener la otra cintura, la cintura pélvica. Está formado por la cadera, pelvis o hueso coxal. Es el mismo, lleva un solo nombre. Y te lo voy a pintar de morado. Es este hueso que está aquí. Este es el del lado izquierdo y este es el del lado derecho. Son dos y están unidos en el mero en medio. Este hueso que yo dibujé en morado hace posible que tu extremidad inferior se pegue a los huesos de la columna. Y esos dos se llaman cinturas. El que pega el brazo se llama cintura escapular y la que pega el muslo y la pierna se llama cintura pélvica. Bueno, una vez que ya supimos cómo están las cinturas, ahora sí ya vamos a pegar las extremidades superiores. Vámonos para arriba. Una vez que ya está colocada la escápula y la clavícula, que están aquí en azul y en rojo, ahora sí, vamos a ver cuál es el húmero. El húmero, lo voy a pintar de azul clarito, es el hueso del brazo. Aquí lo estoy pintando. Tú mira el contrario del otro lado donde lo estoy pintando. Ese es el húmero, hueso del brazo. Después me voy a pasar al antebrazo. Y el antebrazo tiene dos huesos, el cúbito y el radio. El cúbito lo voy a pintar de moradito, acá de este lado, es el que va por dentro. Es este huesito. Y el radio lo voy a pintar de rojo, es este huesito. Entonces, mira el contrario, son dos huesitos. Cúbito y radio pertenecen al antebrazo. Entonces, el número que está en azul es el brazo.
El que está en morado y rojo es el antebrazo y esos dos huesos se llaman cúbito y radio. Bueno, luego vienen los huesos del carpo. Los huesos del carpo, muy sencillitos, son los huesos de la muñeca. Oh, dirás, ¿cuál es la muñeca? Tal vez algunos de ustedes no lo sepan, pero la muñeca es donde te pones el reloj o donde te pones tus pulseras. Esa zona es la muñeca. Eso es lo que une mi antebrazo con mi mano. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Y esos huesos del carpo continúan con los metacarpos, que son los huesos que forman la palma de tu mano y el dorso de tu mano. Cierra tu mano. El puño que tú ves encima, ese es el dorso de tu mano y esos son tus metacarpianos. Son 5. El primero es el del dedo gordo. Entonces, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. El quinto es el de tu dedo pequeño. Y después de ahí, si tú abres la mano, vas a levantar los dedos y tus dedos, tus deditos están formados por falanges, que son 3 para todos los dedos excepto para el dedo gordo. El primer dedo solo tiene 2 falanges. El segundo, tercero, cuarto y quinto tienen 3. ¿Cómo se llaman las falanges? Puedes nombrarlas de diferentes maneras. Puedes decirles primera falange, segunda y tercera. La otra versión es decirles falange proximal, falange media y falange distal. Y la otra nomenclatura es falange, falangina y falangeta. La falangeta sería la puntita de tu dedo. Muy bien. Nosotros para fines de examen les vamos a llamar falange proximal, falange media y falange distal. El primer dedo o dedo gordo le hace falta la del medio. Entonces nomás tiene la primera y la última. O sea, la proximal y la distal. Ahora, me voy a ir a la extremidad, a las extremidades inferiores. Bueno, voy a marcar de rojo el fémur. El fémur es el hueso más grande y forma parte de tu muslo. Esa es la primera parte de la extremidad inferior, el muslo, y está formado por el hueso fémur. Abajo sigue la pierna y si tú miras la imagen son 2 huesos, al igual que en el antebrazo, que también son 2. ¿Qué huesos son? Peroné y tibia. ¿Cuál es la tibia y cuál es el peroné? Voy a pintar de verde la tibia. La tibia es la más grandota, la más gruesa. Tú te la puedes tocar a través de la piel. Es el filito que tienes enfrente, la espinilla, le dice la gente, ahí donde te dan las patadas y que duele mucho. Esa se llama tibia. Y en azul voy a pintar al peroné. El peroné es el que está aquí a un lado. Y entonces los huesos de la pierna son tibia y peroné. El hueso del fémur forma el muslo. No te confundas. La rótula, pues es la bolita que está aquí en medio. Aquí la estoy pintando de rojo. Ese es el huesito de la rótula. Después vienen los huesos del tarso, que corresponderían al carpo de tu mano. Acuérdate que el carpo te dije que era donde tú te pones el reloj. Bueno, el tarso es donde se une la pierna con el pie. Ahí está el tarso. Son alrededor de 7 huesecillos y en el carpo son 8 huesecillos. Después de ahí, el dorso de tu pie y la planta de tu pie
está formado por los metatarsianos, igual son 5, del 1 al 5, empezando por el dedo gordo, como número 1, y los huesos de tus deditos se llaman falanges, y se llaman idénticamente como las falanges de nuestros dedos. Entonces, ten mucho cuidado a la hora que yo te vaya a hacer un examen. En el pie es tarso y metatarso, y en la mano carpo y metacarpo. Así que ya estás teniendo material para ir memorizando. Ya estás teniendo material para hacer un glosario de palabras nuevas para ti, el lenguaje de las ciencias de la salud o terminología médica, que vas a ir investigando semana tras semana para que vayas incorporándola a tu nueva forma de hablar y de pensar y de estudiar. Bien, las partes de los huesos eh, por fuera y por dentro. Por fuera, aquí estamos viendo la imagen de un hueso largo. Vamos a suponer que es el hueso de, ¿qué será? La tibia. Tiene un cuerpo. Vamos a seguir, vamos a pintar de verdecito. El cuerpo se llama diáfisis. Aquí lo estoy pintando de verdecito. Y sigue los corchetes o las llavecitas. ¿De dónde a dónde es la diáfisis? Y ese es el cuerpo del hueso. En esta imagen el hueso está cortado a la mitad. Imagínate lo que está completo. Luego, tiene dos epífisis. Aquí estoy marcando uno, que es la cabecita del hueso, la superior, y acá tenemos otra. Entonces, epífisis superior e inferior, o podemos decir epífisis proximal o distal. Proximal es la que está más cerca del cuerpo. Después, dos metáfisis. Mira la metáfisis, ¿dónde está? Sigue los corchetes. Es una franjita. La metáfisis vendría siendo esto que estoy pintando. Solamente esa zona. Allí se encuentra el cartílago epifisiario, donde se produce el crecimiento en longitud del hueso. De esos extremos crecemos. Y el periósteo vendría siendo la membrana fibrosa que va a rodear toda la superficie de afuera del hueso y lo engrosa bastante. Y ese periósteo tiene arterias, tiene venas, tiene nerviecitos, y eso es lo que hace que te duela cuando tú te golpeas un hueso, ¿verdad? Recuerda que yo te dije que un hueso, a pesar de verse tan rudo y tan duro, es muy sensible, así que no lo lastimes. Por dentro, ahora sí, aquí estamos viendo el hueso cortado a la mitad. Vamos a darnos cuenta que el hueso por dentro tiene una capa por fuera que se llama hueso compacto. Entonces, en el mero centro estás viendo que se ve gris y como una especie de canal, y lo que está alrededor se ve blanco, duro y muy firme. Ese se llama hueso compacto. Es una capa que está alrededor, periférica y es continua. Adentro de ese canal gris existe hueso esponjoso. Es un hueso, como su nombre lo dice, que tiene muchos agujeritos, y allá adentro va a estar metida la médula ósea, que como te expliqué, es el lugar donde se produce la sangre, en donde viven nuestras células madre. ¿Ok? Entonces la médula ósea está en el centro del hueso. Y tenemos dos tipos de médula ósea. Roja ocupa todo el tejido esponjoso de los huesos planos, y la médula ósea amarilla, que es tejido adiposo, que quiere decir de grasa, y se localiza en el centro de la médula roja de los huesos largos. La que va a producir las células de la sangre es la médula ósea roja. Entonces, aquí este es el corte de un hueso, en este caso puede ser la cabeza del fémur, una rótula. Entonces hicimos un corte como si fuera un gajo de una naranja y lo quitamos. Entonces estamos viendo esta capa, que la vemos blanca, 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 y ese vendría siendo el hueso compacto.
Y luego en el centro estamos viendo que es muy diferente, es poroso y ese es el hueso esponjoso. Y ahí en el hueso esponjoso aprovechan tanto la médula ósea roja como la amarilla para ubicarse. Y allí quedan perfectamente protegidas. Bueno, como te dije, el hueso compacto del cuerpo o diáfisis que rodea a la médula se le va a conocer como hueso cortical, en referencia a que forma la corteza. La corteza es esa capa que va a rodear al hueso. Un ejemplo de corteza, un ejemplo coloquial para que no se te olvide, por ejemplo, una naranja. La cáscara es la corteza y la médula serían los gajos de la naranja. Entonces en el hueso cortical es el que está alrededor y está cubriendo al hueso esponjoso, que es donde está la médula. El hueso compacto provee la fuerza de la carga. Los huesos vivos tienen cierta elasticidad que se llama flexibilidad y a la vez tienen mucha rigidez, o sea, dureza. Pero esa combinación de dureza con flexibilidad permiten que el hueso no se quiebre como si fuera de cristal. Imagínate, no nos íbamos a poder mover nada porque se nos iban a quebrar los huesitos. Bien, como yo te expliqué, el tejido óseo es el que forma el hueso y está vivo. Tiene tres tipos de células que te las mencioné muy al inicio de este tema. Va a tener tres tipos de células que van a formar la matriz ósea y reciben el nombre de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. ¿Qué es lo que hace cada uno? Así a grosso modo, el osteocito forma el tejido óseo, produce sales de calcio y fosfato para mantener la dureza del hueso. Es el que hace la sustancia dura del hueso. El osteoblasto producen colágeno y proteínas y le dan al hueso flexibilidad y resistencia para que no se quiebre. Y los osteoclastos reabsorben el tejido dañado. Yo siempre he dicho que el osteoclasto es como el monito ese del juego que se llama Pac-Man, que come. Así va el osteoclasto, haciendo vigilancia sobre todos nuestros huesos para retirar todo el tejido dañado. Bueno, entramos a la clasificación de los huesos. Vamos a tener huesos largos, cortos, planos, irregulares y huesos sesamoideos. Cada uno tiene sus características. Y de cada uno te traje un ejemplo. Los huesos largos son tubulares, o sea, en forma de tubo. Aquí estamos viendo un fémur, por ejemplo. Consta de diáfisis y epífisis, ahí están marcadas. Tienen hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior del epífisis. Ejemplo, los huesos del brazo, como el húmero, el cúbito, el radio, son como los huesos de las extremidades, fémur, tibia, peroné. Los huesos cortos son cuboidales, o sea, en forma de cubo. Sus tres ejes son igualitos, largo, ancho y profundo, casi iguales. Tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie. Por ejemplo, los huesos del tarso y del carpo. Los huesos planos son delgados y compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra capa de hueso esponjoso. Brindan protección. Ejemplo, los huesos del cráneo, el esternón y los omóplatos. Ese es el ejemplo que está aquí, que nosotros ya le vamos a llamar escápula. Los huesos irregulares tienen formas complejas, por ejemplo, las vértebras y algunos huesos de la cara. La vértebra, pues, es un hueso que tiene muchos piquitos, redonditos, agujeros, etc. Y los huesos sesamoideos, como por ejemplo la rótula, que es la rodilla así redondita, estén en algunos tendones, en la articulación de la rodilla, y esos huesitos salen y protegen del uso y desgarro excesivos. Aquí estamos viendo. Muy bien. Pensé que esta vértebra tenía algo de movimiento, no lo tiene. Vamos. Oh, sí, miren.
Miren el ejemplo, es animación 3D, eso viene en el PowerPoint, lo puedes hacer. Estamos viendo las irregularidades completas. Esta es una vértebra por el tipo de apófisis. Esta es una vértebra dorsal, torácica. Bien, ya vimos todo lo de huesos. Ahora vamos a ver generalidades de cartílagos. Bueno, el cartílago es un tejido conectivo muy especializado. También está formado por células que se llaman condrocitos y condroblastos. Son las células condrógenas. Está formado también de fibras colágenas, elásticas y matriz extracelular. En conjunto, todo esto le va a dar flexibilidad a nuestras articulaciones. El cartílago del que estamos hablando es el cartílago que va a estar dándole apoyo a nuestro esqueleto para que se pueda mover, para que los huesos no choquen hueso con hueso y para que las articulaciones que son de alto rendimiento, como por ejemplo la articulación de la rodilla, la de la cadera, la de los brazos, que continuamente los estamos usando, y otras personas en uso excesivo, como los futbolistas, etcétera, etcétera, en ellos se desgasta más rápidamente. Se llama cartílago a las piezas formadas por tejido cartilaginoso y es un tejido que no posee vasos sanguíneos, ni nervios, ni linfáticos. Por eso no duele, solamente es un tejido de apoyo. Hay 4 tipos de cartílagos. Tenemos primeramente el cartílago fetal, solamente en la etapa fetal. Puede contener vasos sanguíneos, tiene muchas células cartilaginosas. El cartílago hialino está formado por células fibrillas de colágeno tipo 2. Luego vamos a ver más adelante todo esto. Tiene un aspecto blanquecino azuloso. Se encuentra en el esqueleto de la nariz, en la laringe, tráquea, bronquios, en las costillas y en los extremos de los huesos. No tiene vasos sanguíneos y se nutre a partir de líquido sinovial. El cartílago fibroso, también conocido como fibrocartílago, es una forma de transición entre el cartílago denso, que es este que está aquí, y el cartílago hialino. Este tiene fibras colágeno tipo 1, lo vamos a encontrar en las articulaciones entre las vértebras, que se llaman discos intervertebrales, en los bordes articulares, discos articulares, meniscos, que hay principalmente en la rodilla, y en los sitios de inserción de ligamentos y tendones. Y finalmente el cartílago elástico, este va a estar formado por cartílago tipo 2, con fibras elásticas. Ejemplo, epiglotis, todos los huesos de cartílago corniculado, todos estos están en la laringe. En el oído externo, todo lo que es tu oreja, el pabellón de la oreja, el conducto acústico, todo eso está hecho de ese tipo de cartílago. Y ya para finalizar la clase, te voy a enseñar unos ejemplos. El cartílago hialino dijimos que tiene un aspecto azuloso y mira, tu nariz, bueno, nuestra nariz, la parte posterior está hecho de hueso y esa es una tercera parte y las otras 2 terceras partes hacia la punta están hechos de puro cartílago. Entonces ahí, ese es cartílago hialino. Otros ejemplos, esta estructura que estamos viendo aquí, esta es la laringe. Y este que voy a pintar aquí de amarillo, ese que estoy pintando de amarillo, ese se llama cartílago tiroides. No es la glándula tiroides, es cartílago tiroides y la tiroides se pone encima del cartílago. También se le conoce como nuez de Adán o manzana de Adán y en los hombres es más prominente. Y ese es un tipo de cartílago hialino. En la segunda imagen, que es la del medio, estamos viendo los anillos de la tráquea. Y en la tercera imagen estamos viendo el cartílago hialino que está en las articulaciones que tienen líquido sinovial, como el de la rodilla. El cartílago fibroso se encuentra entre las vértebras y son los famosos discos.
Mucha gente ya cuando está grande o que está muy obesa o muy alta de estatura, sufre mucho de estos discos. Hacen hernias de discos, los tienen que operar. O sea, son muy latositos. ¿Ok? Y el cartílago elástico forma estructura también de la laringe, pero por ejemplo el epiglotis, los corniculados, están por dentro del epiglotis. Bien, parece que eso fue todo. Aquí se termina la clase. Eh, nos vemos en la siguiente clase.